versículos 11 al 20. Deuteronomio 8. Versículos 11 al 20. Ya lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo de forma alternada. Leo el versículo 11, ustedes el 12, nos vamos alternando de esta manera y nos unimos todos en el versículo 20. Deuteronomio 8, versículo 11 dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se nos olvide tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para vos hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta tierra. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y estuvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos, ahí cambié una palabra y en el versículo 17 dije: esta tierra, estaba pensando en el lugar a donde Dios los iba a llevar. Es esta riqueza, ¿verdad? Vamos a recibir, hermanos, a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta ya tarde. Gracias, hermano. Vamos, hermanos, a inclinar nuestros rostros y con esto que nos revela la Escritura, ¿verdad? Con ese sentir, hermanos, démosle el reconocimiento a nuestro Dios. Pues como dice aquella alabanza, todo se lo debo a Él. Soberano Padre, honramos y glorificamos tu nombre. Agradecemos este espacio, este tiempo que, Padre, en tu sabiduría tú diseñaste para ir integrando a quienes tú vas salvando por el Evangelio, por la gracia de Jesucristo, integrándonos a la comunión de los santos, al cuerpo de Cristo. Y de esta manera, Señor, ir purificando, transformando y renovando esa iglesia que un día seremos sin mancha, sin mácula, sin arruga, Señor, preparada para cuando vengamos al encuentro, vayamos al encuentro contigo, no solo en esta temporalidad, sino a la eternidad, Señor. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos y abre vuestro entendimiento y ayúdanos a darte la gloria y la honra a través de lo que tu palabra una vez más nos va a recordar. En Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y vamos a abordar una vez más este pensamiento de la palabra del Señor, hermanos, que está en el texto del primer libro de Crónicas, en el capítulo número 29, primer libro de Crónicas 29. Una de las grandes preguntas que hemos de hacernos en lo personal, hermanos, para poder marcar distinciones, diferencias, de una u otra manera, hermanos, hacer ciertas comparaciones, es quién era y quién soy, dónde estaba y dónde estoy. Como bien lo diría aquel canto, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, perdonado, salvado? Pablo, hermanos, en su sentir también lo reconoció, que se debía a Dios, no solo cuanto era, sino cuanto hacía. Él dice en la carta a los Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Al unísono de este personaje, hermanos, también en el Antiguo Testamento y en lo ancho y largo de la Escritura, podemos ver personajes, hermanos, que pudieron reconocer que eran y hacían cuanto hacían por la gracia y por el favor y por la voluntad de Dios. En algún momento, hermanos, en el libro de Génesis, después de todo su peregrinar por Egipto, los años pasaron. Se acercan a José sus hermanos y él habla de esta manera a ellos. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. O sea, no lo hizo José, lo hizo Dios. Y lo hizo a través de él. Y él dice, Dios es que lo ha hecho. Su propósito es para mantener con vida mucho pueblo. Este logro también Dios se lo concedió a otro personaje que lo conocemos, ¿verdad? Es Esdras. Hasta un libro así llama su nombre. Este hermano, hermanos, halló gracia ante un emperador, hasta un rey que no era cristiano. Pero dice que él reconoció no solo el favor del rey, sino la mano de Dios con él a través del favor del rey. Quiero leer así literalmente, hermanos, capítulo 7, verso 6 del libro de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios, hermanos. El que sigue el trabajo que inicia Esdras, hermanos, capítulo 2 del libro de Nehemías, el reparador de muros, como se le ha conocido, capítulo 2, verso 8, dice de esta manera. Bueno, desde el versículos anteriores, él reconoce que es el favor de Dios, hermanos, porque él pide a Dios. Verso 2:4. ¿Qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Verso 8. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar la puerta del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y viene esta expresión. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, hermanos. Ahora, vamos al pasaje que hemos estado abordando, que es primer libro de Crónicas 29. Este punto, hermanos, señalado, o esta breve reseña de estos personajes, es porque tanto lo que somos y lo que hacemos, hermanos, tiene una causa, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Dios nos debemos, hermanos. Ahora, ¿qué se ha reconocido en este pasaje citado y estudiado, primer libro de Crónicas 29, hasta el momento? Sí, primer libro de Crónicas 29, ¿qué hemos reconocido en base a este pasaje? Bueno, que nada es nuestro. Antes bien, todo se lo debemos a Dios. Y no solo lo que poseemos, sino también lo que somos. Observemos, primer libro de Crónicas 29, 15. En este pasaje nos vamos a detener. El reconocimiento de este personaje es el siguiente, porque nosotros, y así se cataloga, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Eso somos. Pero verso 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Sí. Ellos reconocen, hermanos, que no solo todo es de Dios, sino que ellos mismos se deben a Dios. ¿Sí? Este es un proceso paulatino en la vida de todo creyente, hermanos, porque el solo hecho de reconocer que todo es de Dios, sí, a veces cuesta, pero el hecho que nos debemos a Dios, mucho más. Ahora, ¿qué del personaje central
vamos a decirle así, aunque es David el que está orando y el que está apuntando hacia alguien y se está apuntando hacia Salomón. ¿Qué de Salomón? ¿Quién era Salomón y qué llegó a ser Salomón? 29:1. ¿Quién era Salomón? Porque hablamos de él grandeza. ¿Qué se nos dice de él? Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra es grande. Él es joven, tierno de edad. Sí, es un hombre inexperto y con muchas limitaciones o muchas limitantes. Y al grado que al compararlo dice, veo a mi hijo Salomón y veo la obra y veo que Salomón es pequeño y la obra es grande. En un sentido, ¿qué va a hacer este pequeñito aquí? Bueno, ese era quien era Salomón. ¿Quién llegó a ser Salomón? Verso 25. Primer libro de Crónicas 29:25. Sabemos que llegó a ser rey, ¿verdad? Verso 23, se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Verso 25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. ¿Quién engrandeció a quién? Dice el texto, Jehová en extremo engrandeció a Salomón ante todo Israel. Y no solo, dice este texto, hay más, le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey lo tuvo antes de él en Israel, hermano. ¿A quién se lo debe Salomón? ¿Por quién llegó a ser? ¿Quién fue Salomón? ¿Quién somos nosotros entonces? ¿Quién éramos y quiénes somos? Sí. De verdad que no tengo idea, hermanos, quién sería, ¿verdad? Sí. O si realmente viviría todavía. Pero agradecemos al Señor, hermanos, que todo nuestro peregrinar nos ha tomado de la mano y no nos ha soltado. Sus promesas son fieles de no dejarnos ni desampararnos. Pero bueno, para tal reconocimiento, ¿de dónde hemos de partir? Sí. Vamos a analizar el pasaje. Voy a hacer algo, bueno, hermanos, no debería haberlo hecho porque voy a regresar al inicio. Se entiende que hoy es el cierre de la temática, ¿sí? Mayordomos de Dios, pero necesariamente tengo que remitirme o remitirnos al inicio de este pasaje. Específicamente del 1 al 5. Porque el mismo texto nos dice, hermanos, solamente Salomón, mi hijo, he elegido Dios, él es joven y tierno de edad. Y en ese verso número 1, hermanos, ¿de dónde parte? Y en este caso vamos a hacer referencia a David. ¿De dónde parte para que podamos decir, todo se lo debo a él? Bueno, así dice el canto, pero el texto es, todo lo debemos a Dios. Sí. Bueno, ¿de dónde partimos, hermanos? Partimos de darle un reconocimiento a Él como el dueño y proveedor de todo. Partiendo de ese verso 1, David dice, la obra es grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová, Dios. Esta casa no es para hombre. O sea, la gloria no se la debo al hombre, la gloria se la debo a Dios. Y esta casa se la voy a dedicar no con algún nombre de alguien allí, sino esta casa es casa de Dios, o como Betel significa, ¿verdad? Casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Se entiende que aquí nos encontramos con Dios y nos dirigimos hacia la eternidad a través de su palabra. De un reconocimiento a Dios, hermanos, puesto que esta casa no es para hombres, sino para Dios. O sea, Dios se merece toda la gloria y toda la honra, todo el reconocimiento. Y es lo que David está haciendo, hermano. Clarificando a quién se dedicaba esta casa.
A muchas personas se le dedican libros, se le dedican monumentos, se le dedican esto y lo otro, ¿verdad? Pero en este caso David, ni a él se está adjudicando ni dedicando nada. Todo se lo está dedicando hacia Dios. Parte de un reconocimiento a Dios, pero también parte de una identificación con ese Dios. Verso 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de ¿quién? ¿De Dios solamente? ¿Qué dice el texto, hermano? Para la casa de mi Dios. Cuando escribió el Salmo 23, ¿cómo escribió David? ¿Recuerdan? Jehová es el pastor. ¿Cómo escribió? ¿Recuerdan? Jehová es tu pastor. Jehová es mi pastor. Y ahora, la casa es la casa de ¿quién? La casa de mi Dios. Hay un reconocimiento de la grandeza, de la majestad, de la dignidad de Dios, pero también hay una identificación con ese Dios. Lo conoce, hermanos, y por eso le llama para la casa de mi Dios. Sí. Bueno, ahí continúa hablando el pasaje, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo sabemos? Vean la expresión, hermanos. Yo con todas mis fuerzas. Sí. Hay momentos, hermanos, cuando de verdad se quieren hacer las cosas, pero a veces se complican. Pero lo que David está diciendo, hermanos, es que identificarnos con nuestro Dios y vivir para Él no siempre va a ser tarea fácil. ¿Eres cristiano? Existen 1000 que no son cristianos. ¿Tú eres cristiano? Hay un reto, una prueba por allí de algo de juicio, de justicia o de rectitud. ¿Lo harías? El punto aquí, hermanos, es que el reconocer que todo es de Dios y proviene de Él y una identificación con Dios es algo de donde lo que hemos de partir para poder decir, todo se lo debemos a Él. Por lo tanto, yo con todas mis fuerzas, dice, he preparado para la casa de mi Dios, y va a señalar, hermanos, lo que preparó. Y dice la Escritura que lo hizo en abundancia. Tercero, no solo un reconocimiento, una identificación con este Dios o con su Dios, sino también, hermanos, parte de un obrar movido por amor por ese Dios. Sí. Su obrar es por amor a su Dios. Sí. Lo hace por amor a Dios en ese sentido. Observemos allí el inicio del texto. 29:3. Además de esto, por cuanto tengo que mi afecto. Y vean cómo va integrando palabras allí. Ya habló de sus fuerzas. Ahora habla de sus emociones, de sus sentimientos, de su interior. Tengo mi afecto en la casa de Dios, en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado en la casa del santuario, he dado para la casa una vez más de mi Dios. Sí. No lo mueve el compromiso, no lo mueve la complacencia, lo mueve el amor que tiene por Dios. Sí. Y es lo que lo está llevando al actuar. Sí. Bueno, si recordamos el Nuevo Testamento, 1 Corintios 13, cuando el amor de Dios mueve, dice, porque si no es el amor de Dios, en vano es lo que se hace. Aún entregar el cuerpo para ser quemado, dice, o entregar los bienes, de nada me sirve. Ahora, aquí estamos hablando de bienes materiales, hermanos. El Nuevo Testamento nos dirá, ¿verdad?, que si vamos a entregar algo para la obra del Señor o el reconocimiento que le damos a Dios, es que lo hagamos, dice, no por tristeza y no lo hagamos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí lo expresa de esa manera, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular esto y yo lo destino para la casa del Señor. Démosle el reconocimiento, identifiquémonos con nuestro Dios y obremos por amor a nuestro Dios.
Pero esto no se queda allí en sentimientos. Tengo mi afecto. Sí. Reconozco que Dios es dueño de todo. No se queda una fe muerta, una fe sin acción. Aquí existe un desprendimiento para con Dios. Sí. ¿Qué es desprendimiento? Bueno, revisaba esa palabra, porque dije yo, ¿la empleo o no? Pero bueno, el término desprendimiento es desapego, generosidad, desinterés. Y encontré esta frase, vivir con total desprendimiento, dándolo todo. Parte de un desprendimiento para con Dios. Y aquí sí quiero integrar dos versos. Tanto el verso 4 que trae la idea desde la segunda parte del verso 3, porque viene describiendo lo que se fue dando, hermanos. Casi oro, madera, plata. Y expresamente en el verso 5 va a decir allí, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y luego dice, ¿quién quiere pues hacer hoy ofrenda voluntaria? A Jehová. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? No solo digamos amo a Dios y es todo, ¿verdad? Qué bueno eres el Señor. Agradecemos que quienes cumplen años de otra manera dicen estoy agradecidos con Dios. Muchos hemos visto flores y las flores a veces son ofrendas de gratitud. O de una u otra manera, hermanos. Porque, bueno, cuando usted a veces vamos a algún cumpleaños, ¿verdad? Pues decimos sí, felicidades, pero a veces la persona espera que sí, un abrazo, un saludo. Pero ve que tus manos están vacías, ¿no? Sí. Un niño, hermano, ese no lo niega. Si llegas a una fiesta de un niño, ¿a qué es lo primero que va? Directo va el regalo. Yo he visto que hay papás que, hay momentos, sí, hijo, pero ¿cómo se dice? Que agarró el regalo y corrió. ¿Sí? Cuando menos se dice, gracias, ¿verdad? Este sentir, hermanos, que el texto nos presenta aquí, es hablar de esta realidad, puesto que la pregunta es esa, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? A Jehová. ¿Quién quiere también practicar el desprendimiento? No solo, hermanos, yo sé que hay misiones, hay otras labores, hay otras actividades que se hacen, pero cuando se trata de la obra de Dios también, hermanos, debe haber desprendimiento. Algunos hacían, bueno, alguien hizo una comparación, ¿verdad? Cuando viene algún artista famoso a la ciudad, ya sea un lugar, no te cuesta 100 pesos muchas veces, cuesta más de 1,000 pesos muchas. Y no es que te están esperando allí para, no, ahí, fórmate y espera a ver qué hora te toca. Y si no te toca allí en el palco, pues allá en la esquinita, pero sí. ¿Y por qué evaluamos algunas labores que se quieran hacer en la ciudad? Decimos, pero si hacemos un evento cristiano y le decimos a los hermanos que contribuyan, dicen los hermanos, no, porque si les cobramos, si aún así no van. Y si le cobramos, mucho menos, dice. Pero los hermanos sí van a los palenques y eso acá. Y ahí sí pagan. Y no 5 pesos. Pues lo vamos a intentar, dijo uno, ¿verdad? Y va a venir por ahí el 6º foro por la vida y la familia. Y pues espero, hermanos, contribuir para este evento, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar entonces esto que lo plantea la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque sí, todo se lo debemos a Dios. Hemos leído una lectura previa al sermón, que es Deuteronomio 8, específicamente del 11 al 18. Sabemos bien que el mismo capítulo 8, en los versículos anteriores, Dios concedió, o sea, Dios en ese sentido, hermanos, y diseñó el hecho de pasarlos por un desierto, padecer hambre en algún momento, y que hubieran aflicciones y pruebas a su vida, pero no lo hizo con el afán de hacerles la vida imposible. ¿Sí?
No, de complicarle la existencia, no. Vamos a ese pasaje, hermanos. Leímos Deuteronomio 8, verso 11 al 20. Pero quiero remitirles nada más a los versículos previos. Verso 2. Deuteronomio 8. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aclara, para afligirte, para probarte. Y esta frase es la que quiero, enfatizar en lo personal. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, eso fue aflicción, pruebas. Bueno, y ahí luego va a hablar de hambre, pero les dio comida. Tuvieron ni frío ni calor porque dice la Escritura que Dios les proveyó todo cuanto requirieron y necesitaron ahí en el desierto. Pero tomemos en cuenta la expresión, te acordarás de todo el camino para saber lo que había en tu corazón. Y los versos 11 al 18, Dios le va a anticipar algo. ¿Sabes qué? Ahorita estás estudiando una licenciatura y una profesión. Tienes problema aún para comprarte quizás una torta con un refresco. Ahorita estás empezando un negocio y probablemente no tengas muchas ganancias. Probablemente ahorita pues estás iniciando tu trabajo. A dura pena se te concedió, ¿verdad? Y pues es poco lo que tienes. A lo mejor ahorita, como generalmente se ve, pues tu vehículo pues es sencillo. No tiene mucho lujo, pero te mueve. Pero sabe esto. ¿Sí? Jehová es el que da las riquezas. Ahí lo vimos en los versos. La riqueza, el honor, el poder, el ser el grande, viene de la mano de Dios. Probablemente hoy tengas poco, pero te anticipo, pueda que tengas más y mucho más. ¿Qué vas a hacer con tanto? ¿Sí? Porque hay un principio, hermanos, hasta en adagio lo dicen. Los bienes son para remediar males, ¿verdad? O sea, para algo nos sirven los bienes. Pero alguien precisa y lo reinterpreta y dice de esa manera, los bienes son para bienes. Porque hay bienes que solo llegan para males. Hay bienes que acarrean males. ¿Por qué? Porque dice, mejor no hubiesen aumentado el sueldo. Porque hay personas, hermanos, que han enriquecido, dicen, pues ya no puedo mantener una familia, ahora puedo mantener 2. Bueno, ya ahora en esta iglesia quiero otra iglesia más grande, más rica, no sé, por ahí, ¿verdad? Dice que hermano, antes me saludabas, dice Alea. Antes cuando no tenías, cuando andabas igual en combis como yo, dice, ¿no? Pero ahorita súbete, pero a la banqueta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice la palabra, hermano. Dios conoce nuestro corazón, sí. Y hay una tendencia de olvidarnos de aquel de quien proviene todo. Verso 11. Y solo lo leeremos, el texto habla por sí solo, hermanos. ¿Qué de reconocer? ¿Qué hemos de reconocer nosotros? Ya le vemos el reconocimiento de David y el engrandecimiento de dónde partió Salomón y hasta dónde llegó. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué habríamos de reconocer nosotros? La advertencia de Dios es la siguiente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Viene allí la posibilidad, hermano, que suceda o no suceda, que comes y te sacies. Edifiques buenas casas en que habites. Tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y con ello se aumente también tu orgullo. ¿Qué dice el texto? Y se enorgullezca tu corazón. Te olvides de Jehová tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te olvides que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó de agua de la roca del pedernal. Y viene otra vez el qué, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Ciertamente, de la palabra así lo expresa, afligiéndote y probándote, para la postre, ¿qué, hermanos? Hacerte bien. Y dígase en tu corazón, no fue Dios. ¿Quién fue? Mi inteligencia, mi fuerza, porque yo me la sé de todas. ¿Qué dice la Escritura? No digas en dónde, porque a veces no lo expresamos, no lo reconocemos, pero acá el reina, hermano. Dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La directriz bíblica es, sino acuérdate de Jehová tu Dios. La razón, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Por eso la sentencia bíblica es, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y lógico que esto tiene otra vertiente, otro polo, ¿verdad? Cuando las riquezas aumentan o a veces cuando la pobreza se intensifica. Y digamos, ¿dónde está tú? ¿Dónde está Dios? Lo que sí, hermanos, es que Dios es Dios de ricos y de pobres. Y el pan que le da el rico, el pan le da el pobre. Por su promesa es la misma para todos. Solo que tenemos que decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y la palabra que se usa en la Escritura es contentamiento. Tener abundancia o tener escasez. Estar saciado para parecer hambre. El que nos sostiene no es la riqueza, no es el poder, no. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que me da el sustento, hermano, para mantenerme en pie. Generalizando, pues, o precisando, mejor dicho, somos quien somos y hacemos cuanto hacemos gracias a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, somos su pueblo. El salmista sí lo reconoce, ¿sí? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103. O la Escritura señala en el libro de Efesios 2:10 en cuanto a creación, pero también en cuanto a redención. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Por creación y por redención, hermanos, nos debemos a Dios. Bueno, 2 Corintios también lo dice. Somos criaturas en Cristo. Nuevas criaturas somos en Cristo. Ya no somos lo que éramos gracias a la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Así que como al unísono, como Pablo, hermanos, no yo, ¿verdad? Sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, ¿le ha costado reconocer, hermanos, que todo proviene de Dios? ¿Le ha costado reconocer que todo le pertenece a Dios? ¿O si lo ha hecho? ¿Le ha costado agradecerle a Dios por todo cuanto ha hecho y ha sido para con usted? Todos sabemos que Dios es bueno, que nos corona de favores y misericordia. Eso que algunos lidiamos con situaciones, hermanos, pues que a veces el desprendimiento para con otras cosas a veces es muy notable, pero a veces el desprendimiento para el Dios y su obra y su causa no siempre es muy manifiesto. Hay gente que le damos a manos llenas, pero a veces cuando se trata de contribuir con la obra de Dios, hermanos, no sé qué pasa allí, pero que existe siempre una resistencia.
El pasaje bíblico que estuvimos abordando tiene que ver con pensamientos, con emociones, con sentimientos. Pero finalmente, hermanos, no se quedó en eso. Todo partió de un conocimiento que llevó hasta un reconocimiento. No basta que conozcamos todo lo que aquí hemos leído y lo que la palabra de Dios nos ha dado, sino hay un reconocimiento. Y por ello, hermanos, yo quiero que todos desde el corazón, como lo presentó en la palabra en primer libro de Crónicas 29, como lo pudimos considerando, tengamos un acto de gratitud para con nuestro Dios. Digámosle una vez más al Señor, gracias. Sí. Y démosle este reconocimiento, Señor, de ti. Es cuanto soy y cuanto tengo. Pero no se queda allí. Es por ti. Y la tercera dimensión dice, es para ti. Hay momentos, hermano, 394, el himno. Les invito, hermanos, que podamos entonar el himno. Hay momentos que las palabras no alcanzan. Y después de ello, hermanos, desde su corazón, digámosle al Señor, gracias. Puesto que hemos visto tres formas, hermanos, de poder vivir en relación, en comunión con Dios. Una es diciéndole, todo te pertenece a ti. Segundo, todo proviene de ti. Tercero, toda la gloria a ti. Y hoy, hermanos, todo te lo debo a ti. 394. Gracias, hermano Juan. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, cual este himnólogo en su sentir, en su pensar, en su creer. El día de hoy, Señor, hemos instado una vez más a tu pueblo, a tu iglesia, como siervos tuyos también, Señor, a reconocer que todo cuanto somos y tenemos y hacemos, sabemos, vivimos, es gracias a ti, Señor. De verdad, Señor, que pasarlo por alto sería una ingratitud. A veces lo hemos hecho, Señor, a no darte toda la gloria a ti. Al creer que esta casa es para hombre y no para ti. Al creer que la ofrenda es para el hombre y no para ti. Al creer, Señor, que olvidarnos que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Que si somos llamados pueblo tuyo porque tú nos adquiriste. Y en la promesa y en el nuevo pacto que tú refrendaste en la obra y en la sangre, que fue firmada con sangre, en la sangre de tu amado Hijo, quisiste, Señor, que fuéramos hijos
y hubieran hijas, y tú serías el Padre, y que tú serías el Dios, y nosotros seríamos tu pueblo. Y así lo dice tu escritura, así dice Jehová de los ejércitos. Bendito Dios, que no nos pasemos por alto. Por la mañana también, Señor, se hacía una reflexión en cuanto a este día, domingo. ¿De dónde toma significado y sentido este domingo? Para muchos no tiene otro sentido que un día de descanso, que un día más. Pero sabemos que este día tiene sentido y significado para quienes somos cristianos, porque es el día de donde nace la esperanza, donde se cumple todas las promesas mesiánicas al resucitar a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque es el día de descanso y se le llama más que el día de descanso, hoy lo reconocemos como el día del Señor. Hoy, Padre mío, nos presentamos delante de ti, porque conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y muchas veces, Señor, te hemos quedado de ver hasta de más, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, para que por tu palabra, por tu espíritu, por la mediación de tu amado Hijo, aprendamos a ser agradecidos. Y como ya desde antelación, desde el Antiguo Testamento se nos decía, que nuestra alma bendiga tu nombre. Y que te bendigamos con todo nuestro ser. Y que no olvidemos ninguno, hasta el hecho de haber despertado hoy, ninguno de tus beneficios. El hecho de andar vestidos y calzados hoy. El hecho de respirar hoy. Y de estar en tu casa. Ninguno de tus beneficios. La gloria y la honra a ti, buen Dios. Y sigue como oró David. Sigue encaminando el corazón de tu pueblo y de tu siervo a la rectitud, a la gratitud, al reconocimiento, al sometimiento, a fin, Señor, de que en todo seas tú reconocido como nuestro Dios y dignamente seamos reconocidos como tu pueblo.